Shalom a todos, un saludo cordial. En el video del día de hoy voy a estar compartiendo con todos ustedes un salmo para aquellas personas que han venido muchas veces en las consultas privadas de Cábala y me han pedido ayuda, consejo espiritual contra la borrachera. Específicamente gente que tiene problema con el alcohol, con las bebidas, o que tiene un familiar, un hijo, por ejemplo, o un hermano, o un padre, algún pariente que está, les decía, eh, que es literalmente alcohólico, borracho constantemente, y gente que me pide un consejo, cómo ayudar a estas personas para que puedan dejar ese vicio, cómo dejar el alcohol y cómo poder poquito a poquito que esa persona se aparte del alcohol, de las borracheras y esa mala vida, les decía. Hay un consejo que traen los rabinos y que no se registra, les decía, en la obra, en el libro Shimush Tehilim del gran sabio de Bagdad, Irak, el gran rabino judío, Rabbi Hai Gaón, donde él, en este libro sobre la aplicación mágica de los salmos, trae un consejo específico contra la borrachera, para que esa persona aborrezca la borrachera y deje de una vez por todas ese mal, ese vicio, les decía, y aborrezca y deje de una vez y por todas el alcoholismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo ayudar a esta persona? Hay un salmo que se puede rezar y se puede preparar, pero se necesita para esto, la persona tiene que tomar un vaso con agua, le va a echar un poco, una cucharada de sal, por ejemplo, puede ser una cucharada y media, de sal. Revuelve esa agua con la sal y le va a rezar a esa agua con ese vaso que tiene esa agua con sal. Le va a rezar el Salmo número 37. El Salmo número 37 que es contra la borrachera. Cuando le rece ese salmo, mi consejo es que lo rece 7 veces sobre el agua. Y después le va a dar de beber un poco a la persona que está borracha. Dele a tomar un poquito de esa agua con sal, o está rezada esa agua. Y después que se le dé un poquito de esa agua, le va a le va a echar el resto en la cabeza a la persona y a lavarle el rostro. O sea, lo va a echar en la cabeza de la persona, en el rostro de la persona. Y les decía, este es un consejo que traen los sabios para que contra la borrachera. Es probable que esto tenga que hacerlo más de una vez, quizás 2 o 3 veces, hasta que la persona, ya esa energía coja la fuerza suficiente en la persona y poco a poco la persona pueda dejar la borrachera, el alcoholismo. Pero este es un consejo, les decía, que todos pueden aplicar, además de que por supuesto a veces hay que buscar ayuda para estas personas, pero desde el punto de vista espiritual puede hacer esto. Salmo número 37, rezado 7 veces en un vaso de agua con sal. Dele un poco de beber a la persona, el resto échalo en la cabeza y lávele el rostro a la persona. Y haciendo esto varias veces, esa persona eventualmente va a dejar la borrachera, esa persona eventualmente va a dejar esa mala, eso que le está realmente haciendo daño tanto a esa persona como a su familia, a su entorno. Y Besat Hashem que pueda ver la salvación, la bendición, lo más pronto posible. Besat Hashem, Mirabe, amén. Amén, Ken Yehi Ratzon, Benomar, amén. Bendiciones a todos.